Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio. Y bueno, pues hoy es domingo 10 de mayo y es un día que recordamos y celebramos el Día de la Madre. Voy a compartirles algunos versículos. Proverbios 31 dice: fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Está hablando de las madres. Hay muchas mujeres en la Biblia que fueron un ejemplo de maravillosas madres y estos versículos nos hablan de eso. Aquí mismo en Proverbios 31 dice: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Estos versículos nos están hablando de esa maravillosa bendición de ser madres. Y aquí en Juan 16, 21 dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en este mundo. Es una alegría tener a nuestros hijos, como dice este versículo, después de ese dolor, de ese sufrimiento al parir un hijo, después dice que da mucha alegría, ¿verdad? Y cuando ya nuestros hijos están en nuestro regazo, pues es una alegría y una bendición y disfrutar ese don de ser madres. Muchas felicidades a todas las mamás que nos ven en este momento. Les queremos mandar un abrazo, una bendición, que el Señor les siga bendiciendo grandemente y que ustedes puedan disfrutar este día, tal vez a la distancia de sus hijos algunos, otros puedan estar ahí cerca de ellos, pero siempre el recordar y el saber que el Señor les bendice y les fortalece en todo tiempo. Voy a hacer una oración bendiciéndolas. Señor, te damos muchas gracias por este día que celebramos, el Día de la Madre. Señor, yo te pido que traigas una bendición especial para cada una de ellas, Señor. Que traigas una bendición especial a través de sus hijos, que sus hijos la honren, que sus hijos la bendigan, que ella pueda disfrutar ese tiempo, aunque en este tiempo puedan estar a la distancia, pero siempre sabiendo, Señor, que las madres siempre están dispuestas para apoyar, para orar, para bendecir. Bendícelas tú a ellas, Señor. Que en este día, Señor, ellas puedan sentir tu presencia, Señor, y tu abrazo, Señor, de amor y misericordia para cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, qué gusto verlos. Queremos enviar un saludo muy afectuoso a los hermanos allá en Oriental y Libres. Me han comentado que se reúnen el grupito y ven la conferencia. Qué bendición, nos agrada mucho que estén viendo. En Ahuelicán también, Ahuelicán Guerrero. Queremos enviar un abrazote también, un saludo. Y queremos enviar un saludo muy especial también al pastor Rolando Razo Ramírez, que no se pierde también las predicaciones. Rolando, un abrazo, bendiciones, saludos a la familia, a Chacha y a todos. De una manera también muy especial, mando un saludo a Filemón, allá a Los Mochis, en Sinaloa. File, qué gusto, un abrazote, brother. Y de una manera muy especial a todos los que nos hacen el favor de conectarse y estar al tanto, al pendiente de las predicaciones. Es una bendición, nos gozamos mucho. Un abrazo fraternal a todos aquí en la Ciudad de México y fuera de la ciudad. Que Dios les bendiga mucho. Queremos continuar hoy nuestra predicación, nuestra enseñanza y pues les animamos a estar por aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, Epístola a los Efesios, capítulo 4, y vamos a ver por ahora los versos del 1 al 3, los primeros 3 versículos. Dice así la
la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar a nuestro Dios y poner en sus manos este momento, este tiempo. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y agradecemos todas las cosas, agradecemos tu bondad, agradecemos tu amor, Señor, agradecemos la vida, sobre todo tu presencia con nosotros. Gracias por estar aquí, Señor. Espíritu Santo, te bendecimos, te damos gracias por asistirnos. Señor Jesús, gracias por la palabra que nos diste, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mundo todavía no se acaba, Señor, así que creemos que tú estás aquí. Rogamos que tú nos acompañes, que tú estés aquí, que nos asistas, que nos abras el entendimiento, Señor, para asimilar tu palabra. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos, te adoramos. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hace 8 días vimos el tema llamado a un andar digno. Hoy queremos ver características de ese andar digno. Comenzamos con algunas, vimos las 2 primeras. El apóstol Pablo dice que andemos, dice, con toda humildad y mansedumbre. Y sigue diciendo otras cosas que hoy vamos a ver. Dijimos que al llegar aquí al capítulo 4, el apóstol Pablo, hermanos, dejamos atrás los primeros 3 capítulos que se caracterizan por el concepto sentaos, que tenía que ver con que fuimos sentados en lugares celestiales, y habla del aspecto doctrinal, ¿verdad? De las enseñanzas, de las bases, de todo lo que tenemos en el Señor. Llegamos a esta parte, al capítulo 4, y el concepto es andad. Os ruego que andéis como es digno de la vocación, o sea, en base a todo eso que ya hemos hablado. Vimos que el apóstol Pablo se presenta nuevamente, como lo hizo en el capítulo anterior, en el capítulo 3, como preso en el Señor. Sospechamos que lo que está pasando aquí es que como preso en el Señor, él está poniéndose como ejemplo de seguidor de Jesucristo, quien ha estado dispuesto a cualquier cosa por el nombre del Señor. O sea, él nos exhorta y él dice, yo he ido hasta las últimas consecuencias siguiendo a Cristo, no negando al Señor, proclamándolo en donde quiera que me encuentre. Notamos también, hermanos, que Pablo nos exhorta, en su exhortación nos ruega, él dice, os ruego, es decir, nunca muestra prepotencia ni arrogancia, sino que tierna y encarecidamente nos anima a obedecer al Señor y a poner en práctica la perspectiva que está poniendo ante nosotros. No nos ordena, os ruego. Ahora, nos ruega, dice, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y explicamos que andar digno tiene que ver con que tomemos seriamente las cosas con respeto y responsabilidad, la palabra del Señor, que no la menospreciemos y que traduzcamos esa dignidad en una vida prudente, en una vida equilibrada y decente en lo que hacemos. O sea que Faraón decía, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco, ¿verdad? Que nosotros, digamos, yo sí conozco al Señor y voy a tomar muy en serio su palabra, sus amonestaciones. Esto es que seamos asertivos en nuestra manera de vivir. Que nuestra vida, hermanos, se caracterice por el hecho de tomar buenas decisiones. Es común, es pues clásico de que llegamos a ciertas edades en la juventud, en la adolescencia y comenzamos a no tomar buenas decisiones,
¿verdad? Y muchos vemos ahora nuestro pasado y pensamos, en lo personal yo digo, ay Dios santo, ¿cómo la regamos? ¿Cómo fallamos, verdad? ¿Cómo tomamos decisiones equivocadas? La dignidad con la que Pablo quiere que vivamos delante de Dios es que tomemos buenas decisiones, y la invitación es a que a estas alturas tengamos eso, una vida asertiva, que tomemos buenas decisiones. Ahora, la vez pasada vimos las dos primeras características del andar digno, y estas fueron con toda humildad y mansedumbre. Ahí en Efesios 4:2 el apóstol dice, con toda humildad y mansedumbre. Dijimos que la humildad es, ante todo, hacia Dios. El humilde tiene la virtud de ubicarse en relación a Dios, de reconocer la grandeza del Señor, así como su propia pequeñez. La persona humilde manifiesta apertura y disposición hacia Dios, se abre, se dispone. Había dos ladrones crucificados a los lados de Cristo. Uno de ellos le injuriaba con soberbia, mientras que el otro, mostrando una humilde actitud, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la humildad nos abre las puertas del cielo. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven qué sencillo? ¿Ven qué simple? Veamos qué simple es esto. Ahora también dice Pablo, con toda humildad, y también dice, y con mansedumbre. Ahora, de la mansedumbre dijimos que es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo. Así que es muy semejante a la humildad. Aunque con la mansedumbre manifestamos nuestra actitud o conducta hacia los demás. O sea, la humildad en este caso, desde el punto de vista que la vimos, se relaciona más directamente con Dios, pero la mansedumbre es en relación a nuestro prójimo. Diríamos que el manso maneja congruentemente su relación con Dios al enfocarla hacia sus semejantes. Suele suceder que estamos muy humillados con Dios, pero nos volteamos y azotamos al prójimo. Entonces, como que esto no es así, esto no debe ser así. Entonces, la mansedumbre es como una consecuencia de esa humildad ante Dios, en este caso ahora hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. La primera de las bienaventuranzas del Sermón del Monte es bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3 la encontramos. Y la tercera es bienaventurados los mansos, que es de lo que estamos hablando, Mateo 5:5. Así que nadie puede ser manso si primero no es pobre en espíritu. Es decir, si no se ubica y si no se ve a sí mismo como un vil pecador, que es lo que pasó primeramente con el pobre en espíritu. Por consiguiente, el manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloría. Él sabe que no tiene nada de qué gloriarse, así que no trata de imponerse ante los demás. Se conoce bien, se conoce perfectamente, tiene cuidado consigo mismo. Ahora, el manso tampoco exige nada para sí mismo, ni que tengan en cuenta su posición, o sea, quién es, si es alguien que tiene un lugar prominente, importante. No quiere que lo reconozcan, ni mucho menos. El manso no vive a la defensiva, ni exige sus derechos. El manso no pasa la vida defendiéndose porque ve que no hay nada que valga la pena en él defender. Pero además porque confía en que el Señor lo defiende. O sea, tiene esa confianza, tiene esa fe. ¿Te puedes imaginar cómo esta manera de ser revoluciona y revolucionaría las relaciones interpersonales? O sea, por ejemplo, en el matrimonio. O sea, que no estamos ahí estirando uno para un lado y otro para el otro. En la familia, ¿verdad? Con los hermanos, con los primos, con los tíos. En la iglesia,
igualmente, que no estamos ahí al tú por tú con nadie, en el trabajo, en la escuela, o sea, que nos relajamos, o sea, que nos tranquilizamos. ¿Cuánto terreno podemos ganar dejando a Dios que responda por nosotros y pelee nuestras batallas? Entonces, el manso no se defiende, no vive a la defensiva. Esta es la manera de dar a Dios su lugar, de permitirle que se manifieste en nuestro entorno. O sea, muchas veces Dios no nos defiende porque no le damos la oportunidad, porque no se lo permitimos. Decimos, no, pero ¿para qué molesto a Dios? Y pues no le damos oportunidad. Es importante, hermanos, subrayar que la mansedumbre no es una cualidad natural o humana, sino es sobrenatural. Recordemos el fruto del Espíritu que menciona Pablo ahí en Gálatas 5:22, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es una de las varias características que se menciona del fruto del Espíritu. Muy bien, entonces continuamos hoy con la característica que tenemos pendiente. Vamos a continuar con la paciencia. Vimos humildad y mansedumbre. También el apóstol Pablo dice, soportándoos con paciencia. El soportarnos con paciencia, hermanos, es la tercera característica del andar digno. Y vemos que la paciencia es producto de la humildad y la mansedumbre. Literalmente, paciencia significa aguante o resistencia, aguantar, resistir. El creyente con esta cualidad soporta todo lo que otros le hagan y se muestra paciente, dice el apóstol Pablo, paciente para con todos, ahí en primera de Tesalonicenses 5:14. Yo sé que estoy hablando en chino, ¿verdad?, con estos temas, o sea, porque no nos caracterizamos comúnmente con estas cosas. Tenemos estas tremendas necesidades. Son términos, son conceptos que quizá ni nos llaman la atención, no nos los consideramos tan importantes. Humildad, mansedumbre, paciencia, pero son la gran necesidad en nuestro entorno, hermanos, donde quiera que nos movemos. Muchas veces no alcanzamos a ver el fruto de nuestro esfuerzo o que se cumplan las promesas de Dios en nosotros debido a nuestra impaciencia, debido a que nos movemos mucho. A Noé, Dios le dijo que construyera un arca en un lugar desértico y él construyó, predicó y esperó por 120 años hasta ver el cumplimiento. 120 años. Yo sé que nos da flojera. Yo sé que empezamos a bostezar. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿Cuántos de nosotros definitivamente nos habríamos desesperado? No, quién sabe, a Dios ya se le olvidó. Pues no. Noé esperó y, hermanos, sucedió lo que Dios le había dicho, se cumplió. Vino aquel tremendo diluvio, aquella hecatombe que consternó al mundo conocido en ese tiempo. A Abraham, Dios le había prometido que haría de él una gran nación, ahí en Génesis 12:2 lo encontramos, y no sin luchas y fallas, pero él, como padre de la fe, alcanzó la promesa. La Biblia la conocemos, que Abraham era de más de 100 años y no tenía hijo, y Dios le dice, tu descendencia será, puedes contar así los granitos de la arena del mar, o puedes contar las estrellas, dice, así será tu descendencia. Ajá. Y se pueden imaginar a Abraham todo choqueado, de shock, ¿verdad? O sencillamente la Biblia dice que él se fortaleció en fe y que él esperó
que él decía, fiel es el que lo prometió, fiel es mi Dios, y yo voy a esperar y voy a esperar. Todavía un día Dios le da un hijo y le dice, ve, ofrécemelo en holocausto. Ay, ofrécemelo en holocausto. O sea, esperanza contra esperanza, dice el apóstol Pablo. O sea que un tronadero de coco en la cabeza de Abraham, ¿verdad? Pero por algo es el padre de la fe. Vamos a continuar. Ahora, decíamos que Abraham no sin luchas, o sea, no decimos nosotros sentimientos encontrados. Yo creo que él tenía sentimientos y pensamientos encontrados, un nudo de pensamientos, de sentimientos. El autor de Hebreos nos exhorta, y en Hebreos 6:12 dice, pero deseamos, hermanos, y ahora nos habla a nosotros, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, lo mismo. Lo que pasó hace 5 años, Dios dice lo mismo. Hace 10 años, Dios dice lo mismo. No cambies, no le cambies. El autor de Hebreos dice que mostremos la misma solicitud, la misma disposición. Hasta el fin, dice, para plena certeza de la esperanza. O sea, estamos hablando de paciencia. Dice en el verso 12, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, pareciera que ser paciente es estar ahí de ociosos, es estar ahí perdiendo el tiempo, pero no. Dice aquí, a fin de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. El hecho de estar esperando en Dios, el hecho de ser pacientes, no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y ahí nos vamos a quedar y a ver qué hace Dios. No, la fe es activa y la paciencia, como podemos ver también. Noé construyó, Noé siguió construyendo, Noé siguió predicando. Y le decían, estás loco, ya pasaron 100 años y no pasa nada. Él decía, pero va a pasar. Dios dijo y va a suceder. Entonces, esta cualidad, hermanos, en la iglesia, esta cualidad en la familia, esta cualidad de la paciencia en el matrimonio, Dios mío, nos ayuda a ser activos y también a ser verticales, a ir adelante en las cosas que tenemos que hacer, en hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Y no rendirnos, no claudicar. Dice, a fin de que, dice el autor aquí, la idea dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Algo así como, voy derecho y no me quito, ¿verdad? Esperando en que Dios cumple sus promesas, sus palabras. Por medio de la fe, hermanos, y la paciencia, podemos alcanzar las promesas de Dios y podemos dignamente edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Santiago, el autor del libro de Santiago, dice ahí en el capítulo 1, versos del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, hablando de que el coco nos truena, ¿no? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¡Ay, qué bendición! ¿Verdad? Voy a gozarme. Mi esposa me gritó, mi esposo me humilló, ¿verdad? Dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El hecho de estar confinados unas buenas semanas y unos buenos meses, independientemente de todo los desastres, de todo lo negativo que podemos pensar en una pandemia, en una situación como la que estamos viviendo, en medio de todo eso, el mundo entero está siendo probado, el mundo entero está
creciendo. Dice aquí Santiago. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia. El apóstol Pablo dice que esta es una otra gran característica para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Así que cuando vienen las diversas pruebas a nuestra vida, no pensemos que nos equivocamos, ni pensemos en abandonar el plan de Dios. No. Santiago dice que tengamos por sumo gozo, que enfrentemos el reto. Alguien decía que yo no puedo decir que he vencido algo si no lo confronto, si no lo enfrento, si no lo veo a los ojos. Entonces hay que aceptar el reto y que eso nos va a hacer, entender que eso nos va a hacer crecer, nos perfeccionará y nos llevará a alcanzar las promesas. Muy bien, la siguiente cualidad, hermanos, otra característica del andar digno es el amor inquebrantable. Cuando Pablo dice allá del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay cosas que las puedan vencer. Y esta es otra característica que Pablo nos presenta acá en Efesios, un amor inquebrantable. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor entonces es la cuarta y perfecta característica del andar digno. Pablo mismo escribió a los Corintios sobre la preeminencia del amor. Ustedes recuerdan 1 Corintios 13, que habla de que el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, todo eso, ¿no? En primer lugar, entonces Pablo mismo habla de esa preeminencia del amor, de esa importancia del amor. Ahora, cuando habla del fruto del Espíritu, precisamente el amor encabeza la lista, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no? Mientras que en Colosenses, en capítulo 3 y verso 14, el apóstol escribió, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. El vínculo es un lugar donde confluyen, ¿verdad? O se juntan o se reúnen las cosas. Y Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto. Cuando menos lo esperamos, hermanos, Dios nos pone oportunidades para que manifestemos o para que expresemos ese amor. Después del portentoso evento del diluvio, Noé plantó una viña, cosechó vino y se embriagó. Esto relato viene ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 9. Una vez que Noé se embriagó, quedó descubierto en medio de su tienda. Ahí estaba el viejito, ¿verdad? Hasta atrás. Y Cam, su hijo menor, lo encontró y vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. ¿Qué creen? Mi papá ahí está, en medio de la tienda, ¿verdad? Se puso. En lo que a la conducta de Noé se refiere, ciertamente actuó mal. No debió haberse embriagado. Pero Cam, su hijo, por su parte, nunca pensó en apoyar a su padre. Solo vio la debilidad de aquel hombre que había fallado. No tuvo el más mínimo sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró ocultar la falta de su padre. En lugar de hacer algo por él, más bien salió y lo dijo a sus hermanos. ¡Jiji! ¿Qué creen? Sem y Jafet, sin embargo, sus otros
hermanos, manejaron la situación, hermanos, de una manera muy distinta. Ellos entraron en la tienda caminando hacia atrás, evitando ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que habían puesto sobre sus hombros. Es decir, Ham y Jafet no fueron morbosos. Ellos actuaron de una manera adecuada, de una manera digna. El apóstol Pedro escribió: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, que era precisamente lo que hicieron Sem y Jafet. Ellos cubrieron la falta, el error de Noé, de su padre. El énfasis aquí, hermanos, no es solapar las cosas, ni tener miedo de decir la verdad. O sea, porque nosotros decimos, no, yo voy a decir la verdad y no voy a tapar las cosas. El punto más bien es por otro lado, es ver la debilidad de alguien que en algún momento nos necesita. Los chavos dicen hacer un paro, alguien me hizo un paro. O sea que hizo algo por mí. El problema es que cuando vemos alguna situación en los hermanos tendemos a juzgar y de esta manera enredamos las cosas. Lejos de que el hermano caído venga a nosotros con gratitud, pues va a reaccionar con ira. Pero la exhortación del apóstol es que nos soportemos, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. En una de esas también Pablo dice en Gálatas que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pablo también dice que cuando amonestemos a alguien lo hagamos precisamente con espíritu de mansedumbre. Dice, no sea que nosotros caigamos también en la misma tentación. Es la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 6:1. No sea que nosotros también, dice en la 60, seamos tentados. Pero en la NTV dice, no sea que caigamos también en la misma tentación. Somos humanos. Y hay un dicho que manejamos que dice, nunca digas de esa agua no he de beber. Terrible. Entonces, considerarnos a nosotros mismos. El soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor, nos hace ver con empatía a los hermanos débiles. Nos hace sentir pesar cuando fallan. Decimos, híjoles, hermanito, nos duele. Esto es andar dignamente y esto, mis hermanos, edifica la iglesia. El amor es el vínculo perfecto, ya lo dijimos. Debilidades y fallas, desafortunadamente, siempre las vamos a tener, así que siempre habrá necesidad de amarnos entre nosotros. Pablo escribió, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Muy bien, entonces dijimos que mencionamos las primeras características de este andar digno a lo que nos insta el apóstol Pablo. Dijimos con toda humildad y mansedumbre. También dijimos paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y vimos la cuarta, que es el amor, un amor inquebrantable. Cualquiera de estas cosas no debemos ni tenemos por qué preocuparnos o decir yo no puedo, yo no sé. Si alguien dice yo no puedo, yo no tengo, pues le vamos a invitar a que reciba a Cristo, ¿verdad? Para que ahora sí ya pueda. Los hijos de Dios recibimos a Cristo. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo y el Señor hace todo eso que necesitamos, Él
Él lo hace en nuestro interior, así que somos capaces, lo podemos hacer. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. La quinta característica la encontramos en el verso 3. Esta expresión me fascina, esta entrada del versículo 3, Efesios 4:3, donde dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta es la quinta gran característica del andar digno en el Señor, la unidad. Este es el resultado, la unidad es el resultado final, hermanos, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor que soporta cualquier cosa, por supuesto. Solícitos tiene el significado básico de apresurarse, o sea, de poner todo lo que está de nuestra parte, y tiene que ver con celo, o sea, con ganas, y con inteligencia, con diligencia, o sea, ser diligentes. Alguien ha sugerido que se requiere dedicación plena, o sea, que hay que, por decirlo así, echar toda la carne al asador para estar en unidad, hacer todo lo posible. Así que la preservación de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz debe ser el interés constante de todo cristiano, de todo hijo de Dios. O sea, hacer todo lo posible por estar juntos, cerca, con los hermanos, aunque estemos lejos. Pablo habla aquí de unidad del Espíritu, una necesidad obligada en la vida espiritual, en la que se vinculan los verdaderos creyentes con los demás verdaderos creyentes. No van a faltar simpatizantes, pero que no le echan ganas, ¿verdad? Pues hay que identificar mucho cuando vemos signos de esta naturaleza, gente que no se interesa mucho. Ay, no, pues es que yo no, es que, pues quién sabe si sea creyente, verdadero, quién sabe si de veras esté en el Señor. Lo peor es que a veces estamos siguiendo personas así. Esto no proviene de fuera, esto de la unidad, sino del interior, y se manifiesta mediante las cualidades que hemos mencionado, internas, en el interior, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor. Vamos a ver esto como alguien ha llamado la oración de Jesús, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, alguien le ha llamado la última petición de Jesús. Anteriormente se estilaba, en siglos anteriores, que cuando iban a fusilar a alguien, por ejemplo, le decían, ¿cuál es tu última petición? ¿Verdad? Y decían, bueno, pues déjame despedirme de mis hijos, de mi esposa, o fumarme un cigarro, qué sé yo. Esa es mi última petición. Y la última petición de Jesucristo, es decir, en su última oración, Él ora por unidad. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y verso 11, Él dijo esto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué profundo es esto, qué hermoso. Y en los versos, ahí mismo en el capítulo 17, los versos 21 al 23, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta de esta oración, de esta petición de Jesús por unidad? Él dice que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, así como la divinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad. Dice que así sean perfectos en unidad. Es impresionante pensar esto. Ahora Pablo nos dice que guardemos la unidad del Espíritu. O sea, no que la hagamos, que la guardemos. En sí la unidad, como puedes ver, es un hecho. Creemos en el mismo Jesucristo. Por cierto, les adelanto el tema, el siguiente tema, cuando dice un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, las mismas convicciones, la misma fe, la misma sangre, decimos, la misma sangre espiritual corre por nuestras venas. La unidad es algo que ya Dios ha hecho. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ya lo hizo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tengamos todas las diferencias que deseemos, porque somos bien diferentes, somos bien distintos. La iglesia es un milagro y más bien una serie de milagros con personalidades tan diferentes, caracteres, convicciones y todo, pero un mismo Espíritu vino a morar en nosotros. Jesucristo, estamos viendo, oró. Entonces lo que nos toca a nosotros, aunque sí debemos poner atención y echarle ganas, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nuestra responsabilidad entonces como pueblo de Dios consiste en guardar esa unidad, siendo fieles al andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, haciendo manifiesto a Cristo ante el mundo mediante la unidad. Permítame compartirle estos pasajes bíblicos sobre la unidad. El primero de ellos es Romanos 15 y versos del 1 al 6. Hay unas expresiones muy bonitas ahí. Romanos 15, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. La alabanza es algo muy especial, donde yo creo que es una de las cosas en las que nos unimos los hijos de Dios y cantamos y nos gozamos y danzamos al Señor. Es uno de los puntos, de los momentos en que se manifiesta, se expresa esa unidad. Primera de Corintios 1, el apóstol Pablo, ahí viene el siguiente texto que quiero compartir. Primera de Corintios 1, versículos 10 al 13, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué preguntitas hace el apóstol? Exhortándonos a pensar, a tener una misma mente, un mismo sentir. Ahí en el capítulo 3, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 3, los primeros 3 versículos, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, pues dividiéndonos ahí por niñerías, por tonterías, por caprichitos. Hay otro texto finalmente en esta serie, Filipenses capítulo 1. Déjeme cerrar esto con este versículo, Filipenses 1, 27. Dice así la palabra: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, y luce mucho, hermanos, cuando unimos nuestras fuerzas, cuando somos capaces de ponernos de acuerdo en el servicio del Señor. El propósito de Dios es que la iglesia predique el Evangelio y cumpla su voluntad en la tierra. Decíamos en una de las enseñanzas anteriores que el plan de Dios es manifestar su sabiduría por medio de la iglesia. Entonces, el plan de Dios es que la iglesia cumpla la voluntad de Dios, pero ni su voluntad ni su camino pueden ser realizados por una sola persona, puesto que el Señor no obra a través de un solo hombre, sino a través de su iglesia. El instrumento que Dios utiliza es su iglesia, no un individuo. La vida y el poder de Cristo encuentran su más rica expresión a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso el diablo se esfuerza mucho para desintegrar el cuerpo. Este llega a ser el asunto que más le interesa: disgregar, separar a los hermanos, que cada quien se rasque con sus propias uñas, que todo mundo ande, cada quien en su rollo. El diablo cree en restar y dividir, mientras que Dios insiste en sumar y multiplicar. Si vemos esto, entenderemos más claramente cuán seria es la obra satánica de desintegración. Surge la sospecha y el recelo entre los hermanos, se crean malos entendidos. Este es Satanás realizando su obra desintegradora. Uno culpa a un hermano y este último murmura contra una hermana. Sin embargo, si se investiga, en realidad no hay nada serio atrás de todo. O sea, los chismecitos ahí, las cosas que pueden suceder entre hermanos en la iglesia, en realidad son niñerías. Vete al trabajo, vete allá al mundo, y allí sí es en serio, Allá sí aquí los hermanos te sacan la lengua, pero ya te la sacan literalmente, Allá es en serio. Pero aquí nos espanta mucho. Decimos, ay no, pero es que ¿cómo? Si son hermanos, son cristianos y se dicen hermanos y que no sé qué. Es el diablo que nos hace ver las cosas de maneras así muy alarmantes. Este es el maligno realizando su obra de desmenuzar el cuerpo de Cristo. Satanás induce a los hijos de Dios a que se dividan, los impulsa a desintegrarse como cuerpo. La obra de Dios, hermanos, es hacernos un cuerpo en Cristo, o sea, con muchos miembros que tienen diferentes funciones, pero que trabajan para el cuerpo, para edificar, para bendecir, para que funcione. Pero la obra satánica es la de despedazarnos. Satanás utiliza nuestra mente corrupta
nuestro ser obstinado y el mundo que codiciamos para realizar su obra de destrucción. Satanás utiliza estas debilidades nuestras para instrumentar su obra de desmenuzamiento y división. Si permitimos que estos elementos permanezcan en nuestra vida, damos lugar a que el diablo logre su objetivo. De hecho, Satanás, en su afán de efectuar nuestra desintegración como cuerpo, no necesita muchas veces contraponernos en las opiniones, o sea, que nos dividamos y que nos peleemos. Le es suficiente implantar alguna impureza en nosotros, o sea, desviarnos personalmente hacia algún pecado u otra cosa que tome lugar de Dios. Cuando mezclas, por ejemplo, cemento con arena, si la arena contiene arcilla, esta arcilla impedirá que el cemento fragüe bien. Ahora bien, para que Satanás destruya nuestra unidad en el cuerpo, no necesitamos sino esparcir un poco de lodo. Esto es algo incompatible con la vida de Dios en nosotros. Y nosotros como cuerpo nos desintegramos. Ni hacen falta las opiniones ni las disensiones. Basta el esparcimiento de un poco de lodo en nosotros, como dijimos, algún pecado, alguna cosa. Y ya eso contamina, ya eso impide que la unidad en el cuerpo sea efectiva, sea real. Vamos a terminar. La palabra de Dios dice que no hay paz para los impíos, en Isaías 57, 21. Ahora, mientras el ego siga en el centro y mientras nuestros sentimientos, nuestro prestigio y derechos sean el interés principal de nuestra vida, jamás habrá unidad. O sea, si estamos pensando en sí mismos, en defendernos a sí mismos. Hace un momento leímos ahí en Romanos que el apóstol decía, prefieran a los humildes, o sea, como diciendo, entréguense a ellos, a los débiles, decía, a los débiles. El vínculo que preserva la unidad, hermanos, es la paz. O sea, que no estemos, insisto, afanados, preocupados, defendiéndonos, sino pacificar nuestro corazón. Recuerdo mucho al hermano Nava, Carlos Nava, oraba mucho, decía, Señor, pacifica su corazón del hermano, ¿verdad? Y yo me le quedaba viendo y decía, hasta que un día le entendí, pues sí es cierto. Si el Señor pacifica el corazón de mis enemigos, pues ya yo voy a tener paz también, ya me van a dejar en paz, me van a dejar tranquilo. La unidad se realiza cuando Dios tiene su lugar absoluto en nosotros, cuando Él reina en nuestro corazón, cuando Él gobierna en nuestra vida, cuando solo Él lo es todo, cuando Él lo llena todo. Cuando los hijos de Dios están llenos de Dios, armonizan los unos con los otros. Es una reacción automática. La clave de la unidad y la paz entre nosotros, pues, es estar en armonía con la cabeza, que es Cristo, el Señor. Dice el apóstol en este hermoso versículo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios nos bendiga y nos permita siempre experimentar esta hermosa verdad, esta hermosa realidad. Vamos a orar al Señor ahí en nuestro lugar. Padre, te amamos y te bendecimos. En todo nos remitimos a ti, Señor. Nos derramamos delante de ti, derramamos nuestra alma y derramamos nuestro corazón y echamos todas
nuestras ansiedades delante de ti, Señor, rogándote que produzcas todas estas hermosas cualidades, Señor, en nuestro interior, en nuestro hombre interior, por tu Espíritu. Oh Señor, esa humildad, esa mansedumbre, este fruto, Señor, hermoso, la paciencia, Señor, el amor y esta unidad que solamente tú los puedes hacer, Señor, que de hecho ya los has realizado y que de hecho ya pediste por esa unidad hermosa, Señor Jesús, pero también te rogamos que tú la manifiestes en tu pueblo, en tus hijos, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, y agrádate. En el nombre de Jesús y en sus méritos benditos te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.